Bueno, buenos días a todos. Lo primero me presento, yo soy Jacobo Rodríguez, soy el responsable del Departamento de Ciberseguridad aquí en TechDesoft, ¿vale? Y os voy a explicar primero de nada lo que vamos a ver en esta charla, ¿vale? En esta charla os haré una breve presentación de mi empresa para que sepáis a lo que nos dedicamos y por qué considero que os podemos dar esta charla enfocada en la ciberseguridad industrial. Luego vamos a ver las diferencias entre el mundo industrial y el mundo IT. Vamos a ver amenazas y ciberataques en el mundo OT, algún par de ejemplos de ciberataques que se han producido en los últimos años en entornos industriales. La norma o el estándar IEC 62443, a través del cual pues, veremos cómo gestionar correctamente el riesgo en entornos industriales, y la directiva NIS 2, que como veremos, pues tenía que haber entrado ya, haber sido traspuesta ya en España hace unos meses y de momento pues solo hay un borrador. Vale. Bueno, primero de nada, ¿quiénes somos? Pues TechDesoft nace en el año 1991 y está plenamente enfocada en el sector industrial. Pues nace al principio de todo, pues únicamente nos dedicábamos a programar PLCs, desarrollar escalas, ¿vale? Digamos los cuadros eléctricos en las fábricas, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, pues esto es un pequeño ejemplo de un cuadro de una fábrica, pero hay muchísimos de ellos porque tenemos desde el año 1991 pues mucha experiencia en diversos tipos de proyectos. Con las necesidades de digitalización que se fueron produciendo a lo largo de los años, pues se fueron incorporando más departamentos a la empresa. Por ejemplo, ahora mismo tenemos también un departamento que es el que dirijo yo, que es el de ciberseguridad industrial y comunicaciones, ¿vale? En el cual pues diseñamos este tipo de racks de comunicaciones. Abajo en el departamento de taller lo montan, y en el caso de que sea una solución integral de automatización, pues la podemos abordar nosotros, porque vamos desde la parte de comunicaciones de nivel 3, nivel 4, a la parte de proceso. Y como veis, pues es un pequeño ejemplo de un SCADA en concreto que hemos realizado para una fábrica gallega, ¿vale? Y como a lo largo de los años pues nos fuimos dando cuenta y el mundo se fue dando cuenta de la importancia que es el disponer de datos en tiempo real de las fábricas, pues hemos desarrollado un pequeño sistema MESMOM que lo hace el Departamento de Desarrollo, a través del cual pues, podemos ver datos en tiempo real de las diferentes plantas, ¿vale? Este sistema, pues nosotros aquí tenemos un pequeño CPD en el cual lo podemos hospedar, o también el propio cliente lo hospeda en sus instalaciones. Tratamos de que siempre este tipo de sistemas pues tengan unas comunicaciones seguras con respecto a la norma 62443 que veremos a continuación, con las diferentes zonas, los diferentes conductos, para que la comunicación entre nuestro sistema y los diferentes subsistemas pues no suponga un riesgo muy elevado para la compañía. Y aquí presento, bueno, somos más, ¿no? Pero este es el pequeño departamento que dirijo. A mi lado también está el director técnico y de negocio, que es Juan Jesús en este caso, y dos técnicos de mi equipo. Esta es una foto que nos hicimos este año en León. Vale, ahora una vez conocéis a lo que nos dedicamos, que yo creo que es importante para que sepáis por qué eh, estoy considero que debemos dar esta charla para entornos industriales, porque mi empresa está focalizada en el entorno industrial, ¿vale? Os comenté, pues surge de programación de PLCs y poco a poco pues vamos viendo las necesidades de digitalización, ciberseguridad en todas las plantas industriales. Vale, primero de nada, es importante que conozcáis cuáles son las diferencias entre los mundos OT e IT, es decir, tecnología operacional y tecnología de información. Vale. Al principio cuando se empezó con la industria 1.0, pues evidentemente la automatización en las plantas pues era
prácticamente inexistente o inexistente, ¿vale? Y ahora en la industria 4.0 pues nos hemos dado cuenta de la importancia de que todas las fábricas estén automatizadas, esto pues mejora costes, eficiencia, bueno, tiene muchísimos beneficios, pero también supone un riesgo para las empresas porque los sistemas están mucho más interconectados y por lo tanto aumenta la superficie de ataque de la empresa y tenemos que empezar a abordar el tema de la ciberseguridad en la industria, que hace unos años, pues como no suponía demasiado riesgo para la misma, pues no se abordaba, ¿no? Por ello, uno de los puntos que se trata en la industria 4.0 es la parte de la ciberseguridad, ¿vale? A la derecha pues vemos la pirámide de automatización clásica, en la que vemos en el nivel cero red de campo, nivel uno red de control, nivel 2 red de supervisión, nivel 3 red de operación y nivel 4 nivel de RP. Todos estos sistemas que veis en cada uno de los niveles pues suelen estar interconectados entre sí. Lo correcto es que es la comunicación entre estos sistemas. Si queremos llevar el dato de campo a que llegue pues, al ERP, pues se vaya haciendo nivel a nivel y se vaya procesando nivel a nivel, como veremos en las buenas prácticas de la 62443, ¿no? Pero lo que se quiere reflejar aquí es que al final hay una interconexión total entre la parte IT y la parte OT. Por lo tanto, estos dos mundos que en un principio eran muy diferentes, pues están condenados a entenderse. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la convergencia entre OT y T? Pues que tienes productos mucho más personalizados, se recortan tiempos de producción, reducción de costes, reducción de consumos energéticos, logísticas, inventario, mejores en la calidad de la producción, se minimizan las paradas programadas y no programadas. Evidentemente, teniendo todo automatizado, teniendo datos de producción, pues las mejoras que os voy a contar no son muy conocidas. Aquí, como os comentaba, pues tradicionalmente los mundos IT y OT estuvieron separados, ¿vale? Además, los técnicos que controlaban de IT pues no tenían conocimiento sobre la parte OT, siempre hubo rifirrafes en las empresas entre estas dos partes, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en un punto en el que tienen que a tener reuniones, tienen que hablar entre ellos, tienen que ver cómo abordar una arquitectura segura, tienen que ver cómo acceder a los datos de la planta de una forma segura, tienen que ver pues, cómo gestionar la ciberseguridad como tal, cómo gestionar parches, etcétera. Todas estas conversaciones se tienen que comenzar a producir. Ya, evidentemente hay muchas empresas que lo llevan abordando años, sobre todo las grandes empresas, pero ahora pues también a las medianas y a las pequeñas empresas pues, les empieza a tocar hablar de este tema. Vale, los requisitos de ciberseguridad en la parte IT y en la parte OT pues son completamente diferentes. En la parte IT lo que predomina siempre es la confidencialidad, pues por ejemplo que no me accedan al correo, que los datos sean confidenciales y todas las medidas de ciberseguridad están orientadas a garantizar la confidencialidad y luego pues, integridad y disponibilidad evidentemente, pero siempre predomina la parte de la confidencialidad, el que nadie pueda acceder a mis datos. Sin embargo, en la planta, pues, ¿cuál es tu máximo preocupación? Que mi planta siempre esté disponible para que yo pueda producir y sacar producto. Entonces, hay medidas de ciberseguridad que no se pueden aplicar en entornos OT y viceversa, ¿vale? Cada uno tiene sus medidas de ciberseguridad y cada uno aborda la ciberseguridad de diferente forma. Por eso es importante que haya comunicación entre ambos puntos, porque muchas veces pues, se piensa que la ciberseguridad la puede abordar en la empresa únicamente la parte IT y no es así. No es así porque muchas veces se aplican contramedidas que no son válidas para el entorno T y esto puede afectar al entorno productivo. Entonces es importante que haya una buena comunicación y haya también un especialista en ciberseguridad en la parte OT. Las diferencias en los proyectos IT y OT pues, son evidentes, ¿vale? Pues, los proyectos OT evidentemente son
mucho más a largo plazo. El ciclo de vida es mucho más a largo plazo. No es lo mismo que te cambien a ti en IT a un ordenador corporativo que empezar a cambiar los PLCs de una fábrica que tiene que estar 24/7. ¿Vale? Son realidades completamente diferentes. También en el propio entorno. Las oficinas IT pues, suelen estar climatizadas, se suele estar a gusto. En las plantas industriales, sobre todo dependiendo del sector, pues ves de todo, ¿vale? Ves ambientes complicados, hay que instalar unos equipos rugerizados que valgan para el entorno, ¿vale? Entonces son realidades completamente diferentes a nivel de necesidades. Vale, todo esto pues que provoca que haya más riesgo. Si hay más digitalización, cada vez hay más vendors en nuestras plantas, la obsolescencia de los productos, pues todo esto lleva a que cada vez el riesgo de tener un incidente de seguridad pues sea mayor. Tenemos más superficie de ataque, muchas veces pues tenemos si la arquitectura no es la correcta, pues tenemos un proveedor que se conecta por un lado, otro proveedor que se conecta por el otro, no tenemos visibilidad, entonces el riesgo cada vez es mayor y la 62443 nos ayuda a ver cómo podemos reducir este riesgo, por lo menos gestionarlo correctamente. Reducirlo o no, pues es decisión de la empresa, como veremos posteriormente. Ciclos de vida diferentes, pues ya lo comenté antes, ¿vale? No tiene el mismo ciclo de vida un entorno IT que un entorno T. Generalmente, cuando tú abordas un proyecto industrial, pues te tiene que durar muchos años y no puedes estar cambiando equipos cada pocos años porque además las paradas que suele haber en las fábricas son muy limitadas, si las hay. Suelen ser paradas de mantenimiento. A veces cuando vas a las empresas, a las fábricas y preguntas, oye, ¿cuándo va a ser la próxima parada de mantenimiento en la que podamos abordar los trabajos? Pues estás en octubre o tal, a lo mejor te dicen nada, hasta verano del año que viene no hay parada de mantenimiento. En algunos casos paran cada menos tiempo. Entonces, pues es complicado, ¿no? Vale. Amenazas y ciberataques. Aquí veremos un poco algunos ejemplos de las principales amenazas a las que los entornos industriales están expuestos y algún ejemplo de los ciberataques. ¿Vale? Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla porque es importante tener conocimiento sobre lo que está sucediendo en las fábricas, conocimiento sobre cuáles son las principales amenazas, conocimiento sobre lo que estoy haciendo mal, pues eh, para ponerle solución, utilizar las buenas prácticas que recomienda la norma, etcétera, etcétera. Bien, el paisaje de amenazas sigue creciendo y cambiando y los atacantes se dirigen al ámbito industrial. Ahora mismo, pues el principal foco de riqueza, digamos, para los atacantes se está viendo que es el entorno industrial. Son entornos en los que generalmente es mucho más fácil atacar que un entorno IT, porque generalmente los entornos IT, pues la ciberseguridad ya se fue abordando, ya lleva muchos años abordándose y suelen ser entornos en teoría más protegidos. Sin embargo, el ámbito industrial, pues tú te encuentras de todo por las fábricas. Hay verdaderas barbaridades por ahí, como veremos luego con el Shodan, que es un pequeño programa que os enseñaré para ver los equipos expuestos. ¿Vale? Entonces, es la facilidad de acceso, es que puedes hacer mucho daño si paras una fábrica, puedes, bueno, hay una serie de casuísticas que lo que están haciendo es que los atacantes se estén centrando en este ámbito industrial. Vale, ahora veremos unos ejemplos que seguramente, si estáis un poco puestos en el tema, pues os sonarán, pero bueno, hace unos años hubo un ataque informático que paralizó la operativa DAM, no se llegó a saber al 100% lo que fue, pero se cree que fue un ataque ransomware que lo que hace es encriptar los sistemas y te piden que pagues para que te los desencripten y nadie evidentemente te asegura que te los vayan a desencriptar. Entonces
bueno, ahí lo que tienes que tener es PDR correctamente configurado, un firewall para que no te accedan, tienes que tener copias de seguridad para, en el caso de que te accedan, tener de lo que tirar, ¿no? Bueno, hay muchas contramedidas que es necesario abordar y que seguro que ellos, aunque no todas funcionaron, pero alguna de ellas funcionó porque pudieron volver a trabajar, ¿no? Luego, esto es un ejemplo del matadero de Gijón, ¿vale? Aquí lo que sucedió es que también un ataque de ransomware a sus sistemas encriptó los datos y aquí si veis pues es un pequeño mensaje que se encontraron ellos de que han encriptado los servidores con 400 gigas de datos y que además de eso les pusieron una pequeña captura de pantalla conforme habían accedido a sus sistemas SCADA, ¿vale? Con el peligro que esto tiene, porque si acceden a tu sistema SCADA pues tienen capacidad de control sobre el PLC, pueden poner en paro los diferentes sistemas con el riesgo que esto tiene, ¿no? Entonces, bueno, esto es bueno que lo tengáis en cuenta para que veáis las amenazas a las que estamos expuestos y posteriormente, pues que tengáis un poco de concienciación y veáis, si os interesa, pues estudiéis un poco la norma, veáis cuáles son las arquitecturas seguras que se recomiendan, veáis podemos gestionar el riesgo. Este ciberataque a una feria alemana, pues accedió desde la parte IT, un phishing a los empleados. Seguro que en muchos casos os ha ocurrido un correo fraudulento que os manda a clicar y os abre una URL extraña, os pide meter unos datos. Bueno, esto seguro que en vuestras compañías en algún momento os ha pasado, seguro que también os ha pasado en vuestro entorno personal y hay que tener mucho cuidado con los datos que se introducen, ¿vale? Un phishing amplio y con los archivos que se abren, porque en este caso, pues al abrir un archivo, con ese archivo desde la parte de, o sea, lograron acceso a la red, desde la red IT accedieron al SCADA, con lo cual pues se ve que no había una buena segmentación entre las redes, porque si tú desde IT no pudieras acceder a OT, pues no hubiera ocurrido este problema. Y esto pues afectó al ámbito operacional, porque desde el SCADA pues, pudieron operar y modificaron parámetros y no pudieron llegar a controlar el apagado, ¿vale? Que hubo pues, daños físicos. Hay que tener en cuenta también esto, que en la ciberseguridad industrial depende muchas veces de la vida de las personas, porque tú, si te atacan un PLC de seguridad, pues estás poniendo, de seguridad física, estás poniendo en riesgo las vidas de muchas personas, ¿vale? De las personas, de los operarios, etcétera. Entonces, pues es importante tomárselo en serio. Y luego tenemos, puse otro ejemplo aquí, de un ciberataque a Norsk Hydro, que es el que, otro ransomware, ¿vale? La mayoría de ciberataques de los últimos años están siendo ransomware que te encriptan los discos, ¿vale? Y luego te piden un rescate para desencriptarlos. Este ransomware entró por la parte IP y se propagó por la red, toda la red, ¿vale? No alcanzó las centrales eléctricas, ya que estaban aisladas de la parte IT. Pues aquí parece que por lo menos una parte sí que estaba correctamente segmentada, porque desde IT no había acceso directo a OT, con lo cual pues el problema se quedó ahí. Sin embargo, sí que algunas plantas de fundición parece que había acceso y ocasionó paradas, ¿vale? Lo que os comentaba, os lo acabo de comentar ahora, el ransomware es la amenaza que más se está propagando en los últimos años. Hay un negocio muy grande ahí porque hay gente que paga, entonces si el malo se entera de que la gente paga, pues evidentemente cada vez va a tener más interés en hacer este tipo de ataques. Además que hay mucha gente que no hace copias de seguridad, etcétera. Bueno, esto veremos poco a poco cómo lo podemos abordar. Bien, esto es una pequeña herramienta que os vale para ver que en todo el mundo hay muchísimos dispositivos que están conectados a la red, que son accesibles por Internet, ¿vale? Y esto es
peligro enorme para las diferentes plantas, ¿vale? No solo hablo del ámbito industrial, sino tú accedes aquí al Shodan ICS Radar, que tú te puedes, o cualquiera os podéis hacer una cuenta gratuita y ver lo que hay. Ponéis diferentes IPs públicas, podéis para probar poner las de vuestra casa, a ver si tenéis pues cámaras expuestas o algo y os encontraréis con verdaderas sorpresas. ¿Vale? Yo aquí tengo un pequeño vídeo y también vamos a acceder al sistema. Vale, aquí pues por ejemplo, vamos a ver, aquí lo que se hizo fue filtrar por España, Coruña y ver todos los dispositivos que están a través de Internet directamente accesibles por VNC, que es un protocolo no seguro para acceder remotamente a sistemas. Pues, por ejemplo, hay escadas que están directamente expuestos por VNC a Internet, en el mejor de los casos con contraseña y en alguno de ellos sin contraseña. ¿Vale? Esto es una vulnerabilidad enorme, porque hay centrales hidráulicas por ahí que tienen directamente el VNC conectado y cualquiera que entre aquí pues lo puede ver y sin demasiada complejidad puede acceder a los sistemas. Mira, sí, voy a... Aquí, por ejemplo, pues filtré para ver los dispositivos Schneider que hay expuestos a Internet. Pues ya veis, un listado enorme de dispositivos. ¿Qué más? De Siemens también, evidentemente. Esto no entiende de marcas, ¿vale? Esto todo es la arquitectura de la planta según esté montada. Si decide pues, el responsable de mantenimiento, quien sea, que quiere acceder remotamente y lo empiezan a publicar a Internet, pues ya ha visto lo que nos podemos encontrar. Esto que nos lleva a plantearnos que los accesos remotos tienen que estar correctamente controlados, ¿vale? Tienen que ser a través de tienen que pasar por un firewall, habrá que hacer una VPN, una máquina de salto, un PAM, bueno, dependiendo de las posibilidades que cada empresa tenga, pues hay muchas formas diferentes de gestionarlas, ¿vale? Pero desde luego lo que no puede ser es que los equipos estén directamente conectados a Internet. Bien, vamos a acceder aquí. Soda. Vale, aquí, bueno, esto es el Shodan, ya os lo enseñé en el vídeo, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Vamos a filtrar. Bien, pues aquí ya veis. Aquí lo que hice fue filtrar por el protocolo VNC, que es el puerto 5900 por defecto, ¿vale? Es el puerto por defecto. Puede haber que haya más sistemas por VNC, pero diferente puerto. En España y que tengan la autenticación deshabilitada. Pues ya veis, que hay mucha gente aquí que saldrá en la foto y podrás acceder a sus sistemas sin siquiera loguear. Como comentaba, este Shodan es de uso público y legal, puede entrar cualquier persona, con buenos fines o con malos fines. Entonces, pues tenemos que tener esto bien gestionado. Lo mismo, por ejemplo, podemos ver por protocolo SMB para compartir carpetas. Tú accedes aquí, puedes acceder a los ficheros de toda la gente que sale aquí en la foto. Podemos ver cámaras, lo mismo. Bueno, aquí podéis hacer lo que queráis un poco para concienciaros de todo lo que hay expuesto y hasta no solo para proteger entornos industriales, que a lo mejor hay aquí existentes que ni siquiera son de la parte industrial ni tienen especial interés o vinieron aquí solo por informarse, sino también en vuestras respectivas casas pues podéis poner la IP pública y veis los sistemas que tenéis expuestos, a los riesgos a los que estáis expuestos y podéis también pues securizar vuestro hogar, ¿vale? Esta herramienta vale para todo. Ciberdelincuencia en el entorno industrial. Bueno, esto al final son números de que, como os comentaba antes,
los ciberataques están aumentando año a año en el entorno industrial. Muy bien. Ahora que conocemos las amenazas a las que estamos expuestos y hemos visto un par de ejemplos, pues es importante que analicemos cómo podemos gestionar este riesgo, ¿vale? Y lo primero que debemos de saber para ello es qué es el riesgo. Pues el riesgo es la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y cause un impacto en la producción. Tiene una pequeña fórmula que riesgo es amenaza por vulnerabilidad por impacto, que es lo mismo, amenaza por vulnerabilidad se considera 443 y muchas más normas, que es la probabilidad por el impacto. Ante este riesgo que yo tengo, ¿cómo puedo responder? Pues puedo reducir el riesgo. Esto básicamente es implantar contramedidas, pues firewalls, sistemas de monitorización, integración con dominio, copias de seguridad, políticas y procedimientos, ¿vale? Hay muchísimas contramedidas que se pueden ir realizando para reducir el riesgo. Para, cuál es el estándar que nos acerca a saber cómo gestionar este riesgo? Es la ISA IEC 62443, ¿vale? Y nos define un procedimiento a través del cual pues, nosotros debemos ser capaces de gestionar el riesgo y reducirlo en la industria. Para ello, tiene un ciclo de vida que se detalla a continuación. ¿Vale? Lo primero que tengo que hacer es la fase de evaluación, un análisis de riesgo de alto nivel para saber cuál es el riesgo, el máximo riesgo al que estoy expuesto. Y bueno, lo primero de todo, y quizás, bueno, fase de evaluación, que veremos a continuación cómo realizar correctamente la fase de evaluación. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas actualmente aún se encuentran en esta fase. No puedo proteger nada si no sé lo que tengo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esta fase de evaluación. Una vez tengo realizada la fase de evaluación, ¿qué tengo que hacer? Pues desarrollarla e implementar las contramedidas que surjan de mi fase de evaluación. Y una vez tengo todo implementado, pues muy importante, tengo que mantenerlo año a año, actualizarlo. Pues no vale de nada hacer el día de hoy una implementación si dentro de 10 años va a estar igual que el día de hoy, ¿no? Tengo que irla actualizando. Bien, hablaba anteriormente que os voy a explicar un poco cómo funciona la fase de evaluación. Lo primero que tengo que hacer en la fase de evaluación es saber cuál es mi SUC, mi System Under Consideration. Si tengo una planta, imaginaos, tengo una planta que se dedica a la fabricación de piezas para coches y mi sistema bajo consideración pues será esa planta entera, ¿vale? Luego, lo primero que tengo que hacer es hacer un inventario de activos de esa planta. Hay muchas plantas que no tienen ni idea de todos los activos que tienen. ¿Por qué? Porque una parte pues, la integró un proveedor, otra parte la integró otra, y al final la gente de mantenimiento pues, no es consciente de todos los activos que tiene y así es muy difícil ser capaz de protegerlos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un inventario detallado de activos. Diagramas de red, muy importante tenerlos. Diagramas de flujos de comunicaciones, pues saber que la escala comunica con tres PLCs S7200 a través del protocolo S7 de Siemens o comunica por Modbus o lo que sea. Toda esa información detallada es muy importante que yo la tenga y es lo primero que tengo que abordar para ser capaz de luego securizar mi planta. Eso forma parte del ZCR1, que es definir el sistema bajo consideración. ¿Vale? Luego tengo que hacer pues, un análisis de riesgos de alto nivel para saber cuál es el mayor riesgo al que mi empresa o mi planta está expuesto generalmente, pues es evidentemente un daño físico a los operarios, bien, pues pérdidas de disponibilidad de la planta que yo no sea capaz de producir en 3 días o 4 días. Una vez tienes esto claro, pues tienes que decidir cuál es el máximo riesgo que tú estás decidido a aceptar. Una vez hago el análisis de riesgo de alto nivel y soy consciente del mayor riesgo al que estoy expuesto, pues tengo que
particionar el sistema bajo consideración en zonas y conductas, en zonas y conductos. Esto es segmentar la red, básicamente. ¿Vale? No es una buena praxis el tener una única red para absolutamente toda mi planta. Pues lo suyo es tener un firewall industrial y luego pues ir segmentando por líneas o por proveedores o por riesgo al que esté expuesto, por criticidad. Bueno, hay muchas formas de abordar esta segmentación, pero es importante que si tengo un problema en la línea 1, pues tengo un evento de ciberseguridad en la línea 1, pues no me afecta la línea 2, no me afecta la línea 3, no me afecta la DMZ donde debo tener la DMZ industrial donde debo tener el SCADA, ¿vale? Este tercer punto pues es muy importante. Luego, si el máximo riesgo al que estoy expuesto excede al riesgo tolerable, al riesgo que tolera la empresa, que evidentemente siempre suele ser así, porque una empresa no puede, no creo que suele tolerar que pueda estar 3 o 4 días parada, ¿vale? Pues hago un análisis de riesgo detallado. Aquí ya voy a analizar detalladamente cada uno de mis activos. ¿Cuál es el mayor riesgo al que está expuesto cada uno de mis activos? ¿Cuál es la criticidad? ¿Cuál PLC es más crítico para mi proceso? ¿Qué pasaría si me para este PLC? ¿Es lo mismo que me para el de PLC de la línea 1 que el de la línea X? ¿Tiene la misma criticidad para mi negocio? Ese análisis hay que hacerlo, porque dependiendo de la criticidad de cada uno de los activos y de lo que es del nivel de exposición de cada uno de los activos, pues habrá que implementar unas contramedidas u otras. A lo mejor no tiene mucho sentido gastarse muchísimo dinero en contramedidas para un activo que es poco importante para ti y a que aún encima está aislado, ¿no? Habrá que centrarse en el crítico, habrá que centrarse en reducir la superficie de exposición. Bueno, antes de ponerse a implementar contramedidas como loco, hay que tener un conocimiento absoluto de la planta y saber cuáles son los activos más críticos para ti. Luego, una vez tengo hecho eso, pues tengo hecho ese análisis, pues tengo que documentar los requerimientos eh, e ir pues implementando contramedidas para ir reduciendo el riesgo. ¿Vale? Niveles de seguridad, pues hay muchas empresas que ya te vienen y te dicen, mira, pues yo quiero alcanzar un nivel de seguridad 3, que suele ser un nivel de seguridad bastante alto, ¿vale? Que los niveles de seguridad luego tienen unos requerimientos que tú tienes que ir cumpliendo para llegar a este nivel de seguridad. Pues imagínate, nivel de seguridad 3 tiene una lista enorme de requisitos fundamentales a través, como puede ser, pues autenticación doble factor o acceso a través de VPN. Bueno, cada security level tiene unos requisitos que tú tienes que seguir, ¿vale? Evidentemente, dependiendo del tipo de empresa, pues no sé, a lo mejor si yo soy pues Pinturas Paco, pues no tiene sentido que quiera alcanzar un security level 4 que es para una central nuclear, ¿vale? Entonces, por eso digo que es importante primero hacer correctamente el análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de una, de una matriz de riesgos a través del cual pues, se va haciendo el análisis que comenté anteriormente. Pues a ver, hay que ver si el impacto, las categorías del impacto y las probabilidades, pues tienen que ser evidentemente consensuadas con la empresa a la que le estás haciendo la consultoría en este caso, ¿vale? Pues para ellos lo importante es seguridad, ambiente, financiero y reputacional a nivel impacto, pues se analizan esas cuatro patas, ¿vale? Si a lo mejor tiene algo más que le interesa analizar en el impacto, pues se añade aquí. Además, se pueden reutilizar matrices que ellos ya hayan utilizado, por ejemplo, para seguridad. ¿Cuál es la realidad de nuestras fábricas? Pues realmente yo he ido, la verdad que en los últimos años he ido a muchísimas fábricas y la realidad es que en general hay muy poca segmentación, muy poca seguridad y no se ha abordado en ningún momento ni se han parado a pensar
en la seguridad la ciberseguridad de la planta. Entonces, el proceso suele ser el que os comento. Primero hacer una fase de evaluación en la que ayudas al cliente a ver cómo está realmente y luego a partir de ahí pues ir con él implementando las contramedidas. En líneas generales pues hay una sola red, hay muchos activos expuestos y hay mucho trabajo por delante. Esto es lo que hablábamos, pues hay diferentes redes en el entorno industrial, en el entorno I, en la red de la compañía y desde la parte IT, donde estaría el firewall perimetral, hasta la parte OT, donde tendríamos el, el firewall OT, con los diferentes firewalls de línea, ¿vale? Esto básicamente representa la pirámide de automatización que, de la que hablé al principio de la charla, pero con los equipos que hay en cada una. Concepto de defensa en profundidad, pues es muy importante abordar la seguridad desde el inicio. Es decir, por ejemplo, tú tengas un control de acceso físico a tus instalaciones, pues eso ya es ciberseguridad, porque nadie va a poder acceder físicamente a ellas sin la autorización previa. ¿Vale? Políticas y procedimientos, zonas y conductos, detección de malware, controles de acceso a los equipos, monitorización y detección, patching. Pues si nosotros tenemos todas estas capas de la seguridad, pues es más complicado que accedan a nuestros sistemas. Pero es muy importante cumplir con todos ellos. Que no vale de nada que yo tenga VPN, que yo tenga anti-malware, que tenga de todo, si tengo mis equipos abiertos, mis armarios abiertos y cualquiera puede conectarse por ahí al switch y acceder a tus sistemas, ¿vale? Zonas y conductos, esto es la parte de segmentación que os comenté que era tan importante, ¿vale? Una parte de la norma habla de las zonas y conductos, de la segregación de la red en zonas y conductos. Pues una zona consiste en el agrupamiento de ciberactivos que comparten los mismos requerimientos de seguridad y el conducto es el elemento a través del cual pues, comunican las diferentes subzonas, que suele ser un firewall. Bueno, una zona puede tener subzona, estos son conceptos quizás un poco más técnicos, ¿vale? Un conducto no puede atravesar más de una zona. Es importante, y esto sí que es fundamental, separar en zonas diferentes activos de IT y activos de OT, pero no solo quedarse ahí, sino que los activos de OT también hay que segregarlos en más zonas, ¿vale? Hay que segmentar un poquito más que no solo una red industrial. Hablo de plantas grandes. Si tú tienes una planta, evidentemente, con 3 o 4 activos, pues bueno, tener eh, una única red industrial. Separar los activos según su funcionalidad o criticidad, separar los activos según la responsabilidad dentro de la organización. Vale, aquí hay muchas formas como os comenté antes, muchas formas de abordar esto. Hay algunos que sí que siempre es recomendable seguir, es decir, si tú tienes una red Wi-Fi, pues la red Wi-Fi tiene que estar aislada de todas las redes. Si tú tienes elementos de seguridad, pues ya debido a su criticidad deben de estar en zonas diferentes, ¿vale? Vale, aquí, bueno, no sé si sabéis lo que es. Aquí os puse un ejemplo de una contramedida que a mi modo de ver aporta mucho valor a las empresas, ¿vale? Esto es un IDS, es un sistema de detección de intrusión. En este caso es de Nozomi Networks, pero hay más en el mercado. Lo que hace este sistema es que tú le llevas todo tu tráfico de red, configuras pues, por mirroring o RSPAN en los switches y alimentas a esta sonda de todo el tráfico de tu red y lo que hace es analizarla. El primer día la llevas a planta y la pones en modo aprendizaje. Tienes pues un mes o 3 semanas pues aprendiendo el comportamiento habitual que tienes en tu planta. Es decir, el SCADA comunica con los PLCs, a lo mejor entre PLCs también hay comunicación lateral y pues desde la estación de ingeniería pues lo normal es acceder para programar los PLCs. Pues durante ese tiempo la sonda está pues, viendo que ese comportamiento es el habitual en la fábrica. Y llega un día que la sonda ya ha aprendido y tú la pones en modo
protección. Pues a partir de ahí, todo lo que la sonda no haya aprendido te va a generar una alerta. Es decir, tú imagínate que llega el técnico de, bueno, o un proveedor externo y se conecta al switch y se descarga el programa del S7200. Pues tú lo vas a saber porque te va a llegar una alerta. O que un proveedor externo a través de tu sistema VPN se conecta al S7200. Tú, como tienes ese tráfico, pues te va a llegar una alerta. O que hay mucha pérdida de paquetes entre diferentes equipos. Pues también el sistema lo puedes configurar para que te emita una alerta. Bueno, además de eso, tú vas a tener visibilidad absoluta sobre tu red. Vas a tener mapa de comunicaciones que se va a ir actualizando automáticamente, con lo cual, pues esto nos hace tener una visibilidad total. Sí que es verdad que no vale de nada el implementar este tipo de soluciones si no tienes a un equipo detrás que se haga cargo de ellas, ¿vale? Porque es un sistema que simplemente detecta, no protege. Es un sistema de monitorización. Sí que es verdad que se podría llegar a integrar con firewalls, como puede ser Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, con muchos de ellos, pero no es algo que de momento se esté haciendo, ¿vale? Tiene que tener un nivel de aprendizaje muy, muy maduro. Tú no te puedes permitir que por un falso positivo pues te pare la comunicación entre los PLCs o lo que sea, ¿no? Eso de momento no se está realizando, pero tiene esa funcionalidad. Y bueno, aquí lo que vemos es una comunicación PUTGET entre 1200 y 400, entre un S7200 y un 400. Entonces, os voy a enseñar aquí. Aquí, como veis, bueno, las comunicaciones habituales son entre el put y el get. Bueno, aquí hay un pequeño contador que está poniendo valores en diferentes, en una posición de memoria del otro PLC, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que estoy haciendo es inyectarle este tráfico a la sonda, que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, como tú le inyectas este tráfico a la sonda, pues la sonda es capaz de ver todos tus activos y ver cuáles son el protocolo de comunicaciones habitual entre los diferentes equipos. De momento vemos que no hay ninguna alerta, ¿vale? Estamos en fase de aprendizaje y además ese protocolo, esa comunicación es la habitual que tenemos en la planta. Pues aquí vemos que puedes ver todos los activos, todas las sesiones, los protocolos de comunicación que hay en mi planta, ¿vale? Vemos que de momento no hay alertas. Pero ahora pongo la sonda en modo protección y ahora voy a forzar un envío de un determinado valor, el 1200 al 400. Este es un comportamiento que no es habitual, ¿vale? Que la sonda cuando estaba en modo aprendizaje, pues no lo tenía aprendido, ¿vale? Pues ahí vemos que ha detectado una nueva variable y un new function code. Con lo cual, todo lo nuevo que pase en mi planta yo voy a ser capaz de detectarlo. En el caso de que tenga un evento de ciberseguridad, pues es mucho más fácil que yo sea capaz de verlo. Además, pues además de tener los paneles, pues evidentemente te puede mandar las alertas por correo en el caso de que lo necesites, o puede subir las alertas a un SIEM. Bueno, tiene multitud de integraciones que se podrían llegar a realizar. Vale. Una vez hablamos un poco, esto daría para muchas horas, la norma, cómo gestionar el riesgo, podríamos hablar de multitud de contramedidas que son, que se pueden llegar a implementar, ¿vale? Pero la charla dura una hora y también es importante que sepáis por qué ahora muchas empresas, además de por su seguridad, evidentemente, pero por qué van a empezar a trabajar en estos temas de los que hemos estado hablando, ¿vale?
recientemente la Unión Europea sacó la directiva NIS 2, ya estaba en su día la NIS. La NIS únicamente afectaba a aquellas entidades que se consideran críticas, ¿vale? Se implementó en 2016 y este tipo de entidades pues ya tenían un nivel de ciberseguridad bastante alto, ¿vale? Porque la norma los obligaba a ello y son entidades críticas que no pueden parar, bueno, tienen una serie de condicionantes que evidentemente les obligaba a tener muchas contramedidas. La NIS 2 surge de la necesidad de que no únicamente estas entidades críticas, sino también muchas entidades que son importantes para la Unión Europea, pues también vayan poco a poco abordando estos temas. Entonces, luego hablaremos un poco de fechas, pero es una directiva europea que debería ya estar transpuesta en todos sus países miembros. ¿Qué novedades tiene esta directiva NIS 2 con respecto a la directiva NIS? Que amplía el ámbito de aplicación. Hay más sectores, subsectores y tipos de entidades. Afecta a medianas y grandes empresas, ya no solo los sectores críticos con grandes empresas están afectados. Clasifica las entidades en esenciales e importantes, con distintos regímenes de supervisión y sanciones. Básicamente, las esenciales ya eran las que eran críticas en NIS 1 y las importantes, y van añadiendo alguna más también, y las importantes pues, son otro tipo de sectores que veremos a continuación. Incluye nuevas formas para que las entidades afectadas se identifiquen y registren. Las entidades en su ámbito han de gestionar sus riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Para eso que os quede claro cómo gestionar el riesgo con la norma, muy importante, utilizar la 62443 y intentas gestionar el riesgo de tu infraestructura de la mejor forma. Fija plazos para que las entidades en su ámbito notifiquen incidentes. Si yo detecto un incidente de ciberseguridad en mi compañía, estoy obligado a notificarlo. Endurece las sanciones en caso de incumplimiento. Aquí es donde nos empieza a doler y por lo cual muchas empresas quieren ya abordar estos temas, porque hay multas muy altas en caso de que no se cumpla. Entidades en su ámbito han de tener en cuenta los riesgos de cadena de suministro. No solo me tengo que preocupar por lo mío, sino también por los proveedores. Yo le tengo que pedir una serie de cosas a los proveedores que me aseguren que son proveedores que cumplen con la seguridad en su proceso productivo. Introduce la divulgación coordinada de vulnerabilidades para entidades afectadas también. Fechas importantes. El 16 de enero de 2023 entró en vigor la directiva. El 17 de octubre de 2024 era la fecha límite para la transposición. ¿Vale? Nosotros pues seguimos sin tener la transpuesta. Y antes del 17 de abril se deberían de haber listado todas las entidades esenciales importantes que prestan servicios de registro. ¿Vale? Es decir, todas aquellas empresas que están afectadas por la directiva. Aquí habría que añadir una fecha más, y es que en enero de este año se emitió un pequeño borrador con la puesta de transposición de la ley en España. Sectores de alta criticidad pues son aquellos de la energía, transporte, sector sanitario, agua potable, aguas residuales, espacio, infraestructura digital, infraestructura de los mercados financieros. Esto podéis ver todos los sectores que están afectados. Esto, INCIBE tiene mucha información sobre la directiva. Si os interesa, vais a la página de INCIBE y podéis ver todos los datos, ¿vale? Todos los sectores que están afectados. Los requisitos, pues tú tienes que tener unas políticas de seguridad y análisis de riesgos de todos tus sistemas, tienes que gestionar tus incidentes, es decir, tienes que tener tu planta monitorizada, ser capaz de enterarte en el caso de que tenga un incidente, porque muchas veces lo tengo y realmente no sé por qué se produce. Pues es importante tener la monitorización para ser capaz de detectar. Continuidad de actividades, copias de seguridad, fundamental. Para mí casi lo más importante, el tener copias de seguridad de todo bien gestionadas, probadas, muy importante también. No me vale de nada tenerlas si no estoy seguro de que cuando las necesite las van a funcionar. Tener un procedimiento claro que todo el mundo conozca, no solo lo tiene que conocer de memoria el responsable de mantenimiento, sino que tiene que haber un procedimiento claro
y blanco sobre negro en el que se especifique lo que hay que hacer. Negro sobre blanco, perdón. Seguridad de la cadena de suministro y relaciones con proveedores y prestadores de servicios directos. Tenemos que asegurarnos de que el proveedor hace cosas de forma segura. Seguridad en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de redes y de información. Políticas y procedimientos para evaluar la eficacia de las medidas para la gestión de riesgos de seguridad. Prácticas base de ciberhigiene y formación en ciberseguridad. Seguramente en vuestras compañías habitualmente pues recibáis correos avisando sobre cómo actuar en caso de recibir un email sospechoso, o puede que asistáis a diversos cursos. Pues esto te ayuda no solo a formar a tu plantilla, sino a cumplir con la directiva. Políticas y procedimientos de criptografía y cifrado, seguridad de los recursos humanos, políticas de control de acceso y gestión de activos, autenticación multifactorial continua. Bueno, no sé cómo accedíais antes a vuestras empresas, pero ahora lo suyo es acceder a VPN con doble factor, máquina de salto, PAM. Bueno, hay muchos métodos de acceso, pero seguramente no sea tan sencillo como era antes. Multas y sanciones. Aquí vamos a acabar con esto, no es para asustar, pero es lo que dice la directiva, ¿vale? En aquellas entidades esenciales que tengan un incidente y no cumplan con la norma, pues se dice que se van a poner unas multas de un máximo de 10 millones de euros o hasta el 2% del volumen de negocios total anual. Y en las entidades importantes, un máximo de 7 millones de euros o hasta el 2% del volumen de negocios total anual. Vale, esto es lo que dice la directiva. De aquí hasta que sea traspuesta y de aquí a que se empiecen a realizar este tipo de sanciones, pues seguramente pase mucho tiempo, ¿vale? No es algo que vaya a ser de hoy para mañana, pero es bueno que las empresas lo tengan en cuenta, que vayan abordando todos estos temas y que no se les venga luego todo encima para poder realizar todos estos análisis e implementar todas las contramedidas que tienen que implementar, ¿vale? Y acabamos justo a las 2. Gracias a todos por escucharme durante una hora. Espero que os hayas sabido transmitir mis conocimientos, que hayáis aprendido algo, que os sirva de algo esta charla. Y cualquier duda, pues tenéis aquí mi contacto, podéis ahora preguntar si queréis.